O sea, una guerra para repartir el mundo nuevamente, repartir las colonias entre las principales potencias imperialistas, con una cantidad de muertos tremendas. Yo me imagino que la Guerra Mundial, muchas trincheras, ¿verdad? Gases lacrimógenos, realmente una guerra así espeluznante. Después se hablaba de que era una maravilla la vida en estas sociedades, la economía, y de pronto la crisis económica de 1929, la Gran Depresión, tremenda crisis del capitalismo que después, cada cierto tiempo, se fue reproduciendo. Y si esto no fuera poco, comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939, que se desarrolla de 1939 a 1945. Ya en los años 70, como decíamos, vimos ahí las fotos de Francia, comienza a desmantelarse, a hacer agua esas sociedades de bienestar. Y por último, la caída del socialismo. Aquí sucede una cosa muy interesante. El socialismo, de pronto, que surge en la Unión Soviética como único país en 1919, empieza a moverse de forma paralela en esta dimensión moderna. Y empieza esa competencia entre el socialismo y el capitalismo. Pero ambas prometían la realización de los seres humanos. En la Segunda Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1939, el único país socialista del mundo era la Unión Soviética. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, que en el 1941, la Guerra Mundial comenzó en el 39 con la invasión a Polonia de las tropas nazis, cuando los alemanes invaden en 1941 a la Unión Soviética entra en la guerra y se produce en el frente ruso-alemán el principal frente de la guerra. Las tropas más importantes de Alemania estaban ahí, en el frente ruso-alemán, y en el 1944, cuando ya las tropas soviéticas estaban muy cerca ya de Berlín, habían empezado a ocupar territorio alemán, las fuerzas aliadas de Estados Unidos e Inglaterra desembarcan en Lombardía, en Francia, y entonces entre ingleses, norteamericanos y soviéticos terminan con el Tercer Reich, ¿no? con la Alemania nazi. Y ahí entonces todos los países que la Unión Soviética había liberado pasan a ser países socialistas y surge el famoso campo socialista. ¿Cuáles eran esos países? Bulgaria, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Albania, y entonces se crea el sistema socialista. Y empieza entonces lo que se conoce, y ustedes han oído hablar de la Guerra Fría, ¿verdad? Esa competencia entre el capitalismo y el socialismo, ambos diciendo que eran capaces de realizar el sueño de los seres humanos. Al final, ninguna de las dos cumplieron, y entonces en los 70 empiezan a desmantelarse estas sociedades capitalistas del bienestar, y entre 1989 y 1992 se derrumba la Unión Soviética y con ella todo el campo socialista. Y entonces cae por tierra, esta es otra foto del Mayo francés, todos los conceptos y paradigmas, no se los voy a mencionar cada uno, pero estos paradigmas, estas visiones de la realidad que estaban en relación con la modernidad. Y surgen, entonces, esta es una foto del muro de Berlín que separaba la Alemania capitalista de la Alemania socialista. Surgen entonces nuevas formas de ver la realidad en los finales del siglo XX y en el siglo XXI. ¿Qué se deja atrás? El paradigma positivista, también el paradigma llamado empírico racionalista cuantitativo, que era el paradigma fundamental de la modernidad, que estaba basado en la ciencia y que planteaba que solo
¿verdad? Solo lo objetivo, lo medible, lo cuantificable era cierto. Solo lo que se podía medir, lo que se podía comprender a través de metodologías científicas, ¿verdad? Solo eso era real. Incluso este paradigma positivista llegó a ser tan fuerte en su concepción de que solo lo material, lo medible, lo objetivo era real, que plantearon incluso que la filosofía no era ciencia. Y plantearon también que la psicología no era una ciencia, precisamente por las dificultades de medir en estos campos cuestiones objetivas y materiales. Por lo tanto, al quebrar la modernidad y al quebrar esa forma de ver el mundo, surgen nuevos modelos de comprensión de la realidad y de producción del conocimiento. Y esos son los nuevos paradigmas, las nuevas formas de ver la realidad y también las nuevas formas de ver la realidad desde la ciencia. ¿Cuáles son los paradigmas más interesantes de estos momentos? El primero, interpretativo, simbólico, fenomenológico o hermenéutico naturalista, que es un paradigma que estudia la realidad y los fenómenos en su proceso de desarrollo histórico. O sea, cualquier fenómeno que se estudia desde su surgimiento hasta el momento actual, interactuando con todo lo que lo condiciona. El paradigma sociocrítico, crítico o constructivista, que plantea, incluso aquí hay una experiencia muy interesante con este paradigma, el constructivista en educación. En la etapa del gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada se realizó la reforma educativa. Y esa reforma educativa se hizo desde el paradigma constructivista, que tiene como postulado el proceso racional de construcción, ¿verdad?, de cualquier estudio que se haga. Esa dimensión de una visión crítica de la realidad y entonces desde esa visión crítica de la realidad transformarla a partir de realizar, ¿verdad?, construcciones teóricas y prácticas. Otro paradigma muy interesante es el paradigma de la complejidad. A mí es el que más me gusta. El paradigma de la complejidad tiene un postulado fundamental. Nada es sencillo, todo es complejo. Fíjense que digo complejo y no complicado. Todo es complejo. Cualquier elemento tiene un enorme grado de complejidad y está interactuando con muchos fenómenos. El otro día yo estaba viendo la foto, una macrofotografía, la foto de una cabecita de un insecto muy pequeñito. Ese insecto, esa cabecita de ese insecto, tenía una complejidad tan grande, tantos elementos, tantos detalles, que ahí se da cuenta uno de la realidad de este paradigma. Entonces, cualquier fenómeno es complejo. Nosotros mismos, miren, si ponemos el ejemplo de nosotros mismos, nosotros somos un sistema de sistemas como seres vivos, ¿verdad? ¿Cuántos sistemas tenemos en el cuerpo? Si nos ponemos a mencionar eso, ¿verdad? El circulatorio, el respiratorio, el osteomuscular, ¿cuántos sistemas? Y gracias a que esos sistemas interactúan entre sí, pues nosotros estamos vivos. Pero ahora, además de eso, nosotros no solo somos biológicos, esta es la dimensión biológica, nosotros también somos sociales, ¿verdad? O sea, somos de acuerdo a la sociedad, a los valores, a los principios en los cuales nos hemos formado. Pero además de eso, somos psicológicos. Tenemos un temperamento, ¿verdad? Entonces, ese es el paradigma de la complejidad. El paradigma plantea el enfoque complejo de las cosas. Nada es sencillo, todo es complejo y si yo estudio algo tengo que tener todos esos elementos. Y el último es el paradigma cuántico, que está muy de moda, que es un paradigma que viene de la física, que plantea una serie de elementos muy interesantes que están actualmente en estudios. ¿Alguien me ha levantado la manito? Muy bien. Dicen una pregunta. Uh-huh. La complejidad vendría a ser una parte como
como por ejemplo un obstáculo para una situación o una investigación, No, algo así. el paradigma de la complejidad lo que plantea es que cualquier fenómeno que nosotros vayamos a estudiar es complejo, no es sencillo. ¿Qué pasaba? Que, el positivismo tendía a hacer generalizaciones. Y entonces a decir, bueno, ya, a partir de conceptos inductivos, deductivos, entonces esto es así y ya, esto es muy sencillo porque esto funciona de esta forma. Y veían solo, en muchos casos, la superficie de las cosas y no entraban en profundidad. Entonces, la complejidad que dice, no, hay que entrar en la profundidad de las cosas. Todos los fenómenos son complejos. María, Sí, Listen, dígame. sí, dime. Sí, esa era mi duda de la complejidad. Entonces vendría a ser también una parte sobre, como por ejemplo, una teoría vendría a ser la complejidad. Exacto. Es un paradigma, es una forma de ver la realidad. Yo veo la realidad de forma compleja. Si yo, es como decir, a ver, alguien tiene una buena actitud contigo o una mala actitud contigo. Entonces tú dices, ¿y cuál es la causa de esto? Tú no te quedas en la superficie, tú no te quedas en solo en reaccionar ante lo que alguien haga. Empiezas a pensar, ¿y por qué actúa así? Y cuando empiezas a buscar ahí las razones por las cuales una persona actúa de una forma, te das cuenta que tiene que ver con muchos elementos. Entonces, ese es el concepto de la complejidad, ¿verdad? El acercamiento a cualquier fenómeno que nosotros estudiemos desde todos los elementos que lo conforman y que también lo condicionan. ¿Sí? Sí, Listen. Ya, entonces, les pido por favor, revisen. Esto es un poco la introducción. Nosotros tenemos en la próxima clase, voy a salir de aquí un momentito. Tenemos en la próxima clase, vamos a trabajar esta presentación, que es muy clarita y muy sencilla. Esta que vimos es un poco la introducción, que ya nos va a permitir, ¿verdad?, que comprendamos qué es un paradigma, ¿verdad? Esto lo vamos a trabajar en la próxima clase, que es la que ya conecta directamente con los paradigmas de la ciencia. Entonces, lo que les pido, voy a entrar otra vez, lo que les pido es que estoy tratando de entrar aquí. Esos videos que están en plataforma Listen, hay que verlos y Sí, dar nuestra opinión. claro, les pido que los vean, yo les voy a poner una tareita ahí para que lo revisen y después un poco conversemos sobre ellos. Como un foro. Yo les voy a poner un foro para que ahí trabajemos. Voy a entrar otra vez para que lo veamos. Ya vamos a terminar la clase. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos los dos videos, uno que ya vimos y la presentación. Entonces aquí yo les voy a colocar la tarea y nos veríamos entonces en la próxima clase y ya vamos a ver cuál es la utilidad para la investigación que vamos a realizar de los paradigmas. Muy bien, entonces muchas gracias. Nos vemos el jueves a las 9. Traten de entrar 9 o temprano. 8. Perdón, a las 8. Traten de entrar temprano para que no perdamos tiempo. Hoy tuvimos que esperar unos 4 o 5 que estábamos a que se incorporaran los demás. Y entonces revisen la plataforma que ya hoy en la tarde yo les voy a colocar, hoy yo tengo clases todo el día, ahora tengo clases otra vez a las 9:30, les voy a colocar en la plataforma
ya después de mi última clase, ya será al final de la tarde, estamos hablando de 5 o 6, les voy a colocar ahí lo que tienen que hacer con respecto a los materiales que tenemos en unidad 2. Bien, bueno, muchas gracias, cuídense, cuiden a los suyos, nos vemos entonces el jueves, a la misma hora y por el mismo canal, como se dice. Sean felices, cuídense. Bien, Alicia. Chao, Hasta chao. luego, Alicia. Hasta Hasta luego. luego, Lisa. Hasta luego.